En un lejano bosque pantanoso, un repentino estallido de luz bañó los árboles, iluminando brevemente la oscura arboleda. Cuando el resplandor se desvaneció, se posó sobre un tronco caído, donde una pequeña masa se agitó lentamente. El pequeño Slime, con un solo globo ocular, se retorció en su sitio y miró a su alrededor con nerviosismo, intentando averiguar dónde estaba. Por lo que pudo reconstruir, lo último que recordaba era estar tumbado en la cama la noche anterior, mirando el móvil y leyendo manga. Debió de quedarse dormido sin darse cuenta, porque lo siguiente que supo es que de alguna manera había muerto y había acabado en otro mundo. Extrañamente, eso no le molestó mucho. Había leído suficientes historias como esta como para que la situación le resultara extrañamente familiar, casi esperada. Lo que importaba ahora era inspeccionar sus alrededores y averiguar cómo seguir con vida. Intentó llamar con la esperanza de que hubiera alguien cerca, pero cuando innumerables ojos rojos cobraron vida en lo profundo del bosque, decidió rápidamente que el silencio era la opción más inteligente. Había bichos por todas partes, y un espeso miasma flotaba en el aire, pero por alguna razón, el lugar le resultaba extrañamente cómodo. Saliendo de ese pensamiento, se dio cuenta de que no era momento para relajarse. Necesitaba entender exactamente en qué se había reencarnado. Fue entonces cuando apareció una ventana de notificación frente a él, anunciando que era un moho de slime de nivel 1. El sistema incluso lo etiquetó como una criatura débil. La revelación fue un duro golpe. De todas las cosas posibles, se había convertido en un moho de slime. Para empeorar las cosas, su salud estaba bajando activamente, y si no, comía algo rápido, moriría de nuevo. Exploró la zona, preguntándose qué podría considerarse comida para algo como él. Entonces recordó haber visto un rasgo de descomponedor en la ventana del sistema. Eso le sonaba. Los mohos de slime eran descomponedores, lo que significaba que podían comer madera. Pensando que era su mejor opción, extendió su cuerpo sobre el tronco que tenía debajo. En el momento en que se concentró en la orden, su cuerpo se envolvió automáticamente alrededor de la madera y comenzó a descomponerla. La sensación lo sorprendió. El sabor no era malo, como una galleta empapada. 15 minutos después, un gran trozo del tronco había desaparecido. Soltó un eructo de satisfacción mientras subía de nivel, y sus PS volvieron al máximo. El sistema le informó que había ganado un punto de mejora de habilidad. Al revisar su ventana de estado, reconoció la habilidad de descomponer, pero otra pulsación le llamó la atención. Inseguro de lo que hacía, decidió ponerle el punto solo para averiguarlo. A medida que la habilidad subía de nivel, su cuerpo se extendió hacia afuera en finos filamentos como una telaraña, cada uno pulsando como un vaso sanguíneo. Rápidamente comprendió que la pulsación permitía que el protoplasma de su interior fluyera de un lado a otro, permitiéndole moverse y cambiar de posición. El conocimiento le llegó al instante, transferido mágicamente aunque técnicamente ya no tenía cerebro. Como comer más madera no le daría experiencia adicional, decidió explorar el suelo. Estaba asombrado de la libertad con la que podía remodelar su cuerpo. Deslizándose desde el tronco, vio un hongo cerca. Una parte de él recordaba cómo los humanos solían morir tras comer hongos al azar, pero sus instintos de moho de slime le decían que esto era comida, buena comida. Encontró la ruta más corta y se deslizó hacia él. Una vez que llegó al hongo, se extendió sobre él, trepando hacia arriba con finos zarcillos. Al llegar a la cima, se anunció felizmente a sí mismo que era hora de comer. En su mente, se imaginó vestido con un traje elegante, llamando al inocente honguito como si se encontraran tras una larga relación por internet. El hongo le preguntó si realmente era él, y él le tranquilizó, tratando de parecer encantador. Entonces el hongo se dio la vuelta, revelando su verdadera naturaleza, prácticamente invitándole a comérsela. Fue entonces cuando se dio cuenta. Era tóxica. Lo habían estafado. El sistema le advirtió inmediatamente que había sido envenenado, y su salud comenzó a bajar rápidamente. El pánico se apoderó de él. Actuando por instinto, se arrancó parte de su cuerpo y se lanzó lejos del hongo. La descomposición falló, no le dio experiencia, y la masa corporal perdida redujo sus PS máximos. Aún así, el efecto del veneno desapareció, y solo eso lo salvó. Conmocionado pero vivo, se dio cuenta de que de todos modos había logrado descomponer parcialmente el hongo. Frustrado por no poder terminarlo, se fue prometiéndose a sí mismo que volvería cuando fuera más fuerte. Volvió a subirse al tronco, y se instaló en el hueco que había hecho antes para comer más madera. Después de otros 15 minutos, su salud se recuperó por completo. Una vez recuperado salió de nuevo, moviéndose por el suelo usando la pulsación. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea. Si podía descomponer solo un poco del hongo cada vez, retirarse para curarse comiendo madera, y repetir el proceso, podría acabar con él por completo. Llamó a este plan mover la montaña y regresó al hongo. Cuando apareció de nuevo, el hongo tóxico se quejó de que ya era la 8ª vez, preguntando si de verdad planeaba no rendirse nunca. Esta vez, en lugar de retirarse, la sujetó de repente, declarando que estaba bajo arresto. El hongo se quedó atónito, cuando finalmente logró cubrirla por completo. La descomposición tuvo éxito. Ganó experiencia y desbloqueó la resistencia al veneno.
Al ver la nueva habilidad, se dio cuenta de por qué comer el hongo le había resultado más tolerable hacia el final. Aún así, estaba molesto por no haber subido de nivel. Pensó que el hongo debería haberle dado mucha más experiencia. Esa irritación no duró mucho. El ambiente húmedo estaba lleno de hongos, y miró a sus próximos objetivos con avidez. Continuó, consumiendo muchos tipos diferentes, subiendo de nivel a medida que ganaba más experiencia. Algunos eran seguros, como los hongos de paja, mientras que otros, como los sombreros de monje, eran extremadamente tóxicos pero otorgaban una mayor resistencia al veneno. Felizmente los descompuso todos, convirtiéndolos en nutrientes. Finalmente, llegó a un punto en el que los hongos ya no le daban experiencia. Decidiendo no desperdiciarlos, se llevó los sobrantes con él. Los hongos pegados a su cuerpo le servían tanto de alimento como de protección. Recordó los programas de animales de su infancia donde los cangrejos usan anémonas de mar para ahuyentar a los pulpos. Usando los hongos venenosos de la misma manera, pensó que podría disuadir a los depredadores que quisieran comérselo. Se sintió bastante orgulloso de sí mismo por resolver sus problemas de seguridad de forma tan inteligente. Justo cuando estaba disfrutando de ese pensamiento, un fuerte viento azotó la zona. Al mirar hacia arriba, notó algo alarmante. Un grupo de avispas pasaba volando, llevando trozos de lo que parecía carne cruda. Mirando a los avispones gigantes, Slimy se preguntó si los hongos venenosos pegados a su cuerpo serían suficientes para ahuyentarlos. Esperó en silencio que no se dieran cuenta de su presencia. Antes de que pudiera pasar cualquier otra cosa, una larga lengua salió disparada de las sombras, atrapando a uno de los avispones en el aire. Apareció una rana verde y se tragó el enorme insecto de un solo bocado. Slimy se congeló de horror. Un depredador ya era suficientemente malo, pero ahora otro había entrado en escena. Los avispones restantes rodearon inmediatamente a la rana, atacándola con frenesí. Desde un lado, Slimy observaba cómo la picaban y mordían. Individualmente, los avispones eran claramente más débiles que la rana, pero su número lo compensaba. Mientras la pelea se alargaba, Slimy no pudo evitar preguntarse si se herirían gravemente el uno al otro. Si lo hacían, quizás podría colarse y recoger los restos. Lógicamente, descomponer cadáveres de monstruos debería dar mucha más experiencia que la madera o los hongos. Justo cuando ese pensamiento cruzaba su mente, la rana abrió de repente la boca de par en par. Activando algún tipo de habilidad de lengua potenciada, la lanzó y atrapó a todos los avispones restantes a la vez, tragándoselos enteros. Slimy estaba atónito. Entonces todo empeoró. Una sombra enorme se cernió sobre ellos. Antes de que Slimy pudiera reaccionar, una serpiente gigante se abalanzó sobre la rana, con las fauces bien abiertas. La sangre salpicó el pantano mientras la rana era devorada. Solo entonces Slimy se dio cuenta de la horrible verdad. La serpiente era en realidad la cola de un pájaro enorme que estaba en el pantano. La criatura se enderezó, su ojo gigante se fijó en Slimy, que había estado mirando en estado de shock. Aceptando su destino, Slimy ofreció apresuradamente sus hongos, rogando en silencio al pájaro que le perdonara la vida. Ya había renunciado a defenderse después de una cadena de acontecimientos tan desastrosa. El pájaro miró los hongos, luego levantó la cabeza y batió las alas. Una violenta ráfaga de viento atravesó la zona, casi llevándose por los aires a Slimy y arrebatándole 30 PS en un instante. Entonces el pájaro se fue volando. La noche volvió a engullir el bosque pantanoso. Slimy, después de guardar los hongos que le quedaban, se sentó temblando en el tronco del árbol muerto. Finalmente lo asimiló. Estaba en lo más bajo de la cadena alimenticia. Aún así, había una extraña suerte en eso. La brecha entre él y esos depredadores superiores era tan grande que ni siquiera valía la pena comérselo. Revisando de nuevo la ventana del sistema, notó con amargura que ni siquiera subir de nivel 4 veces en una sola noche había cambiado la etiqueta que lo llamaba criatura débil. Se preguntó cómo se suponía que un moho de slime como él iba a sobrevivir, y mucho menos a superar esto. Agotado, esperaba que todo fuera solo un sueño, y que se despertara envuelto en su manta. Pero llegó la mañana. La luz del sol se derramaba en el bosque pantanoso. Un limo verde goteó de repente desde un hongo de arriba, salpicando a Slimy como si fuera ácido. En el momento en que lo tocó, sus PS cayeron bruscamente. Se estremeció de dolor cuando el sistema anunció que había ganado una nueva habilidad llamada explosión. La habilidad le permitía forzar el ectoplasma de su cuerpo a fluir en una sola dirección, creando empuje. Confundido y todavía dolorido, Slimy cayó al suelo y miró a su alrededor, tratando de entender lo que acababa de pasar. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el caracol se arrastraba lentamente hacia sus hongos. El caracol activó una habilidad llamada licor ácido, derritiendo los hongos en un charco burbujeante y sorbiendo los restos. Slimy le gritó al caracol, consiguiendo finalmente su atención. Una cosa era robarle los hongos, pero que le cayera ácido en la cara y casi lo derritiera era pasarse de la raya. Al caracol no pareció importarle. Siguió comiendo y soltó un pequeño y lastimero gemido. Slimy le espetó que hacerse la víctima no iba a ayudar. Aún así, mientras el caracol merodeaba cerca, gimiendo, Slimy dudó. Ambos eran monstruos de bajo nivel que solo intentaban sobrevivir en un mundo cruel.
Al ver lo miserable que parecía, se preguntó si estaba siendo demasiado duro. Con un suspiro, decidió dejarlo pasar, diciéndole al caracol que no le pondría las cosas difíciles. De todos modos, había muchos hongos por ahí. El caracol hizo un sonido feliz y volvió a comer. Viendo esto, Slimy recordó esas escenas de manga donde las amistades nacen de un conflicto. Comenzó a soñar despierto con formar equipo con el caracol, hacerse más fuertes juntos y aumentar sus posibilidades de supervivencia. En su imaginación, vivirían aventuras impulsadas por la amistad y acabarían derrotando a algún gran rey demonio. Los compañeros, pensó, eran esenciales para sobrevivir y hacerse más fuerte en este mundo. Conmovido por la idea, se arrastró más cerca y sugirió que formaran equipo, ya que ambos eran monstruos de bajo nivel. Prometió que se cuidarían las espaldas y se aseguraría de que el caracol siempre tuviera hongos para comer. El caracol lo miró felizmente, y de repente se abalanzó y le arrancó un trozo del cuerpo a Slimy. El dolor lo atravesó mientras sus PS bajaban. Dolió mucho. En ese instante, Slimy se dio cuenta de lo ingenuo que había sido. A los monstruos de este mundo no les importaban los sentimientos. La naturaleza era simple, comer o ser comido. Se había dejado engañar por el acto lastimero del caracol. Aunque ambos eran de bajo nivel, su fuerza era claramente superior a la suya. Decidiendo que necesitaba escapar de inmediato, Slimy intentó apartarse. El caracol se alzó y se giró hacia él, dejando claro que no tenía intención de dejarlo ir. Presa del pánico, Slimy invirtió los puntos de habilidad que le quedaban en pulsación. Llevando la habilidad al límite, se lanzó hacia adelante. Ambos se arrastraron por el árbol muerto, pero después de 3 agotadores minutos, apenas se movían. Peor aún, el caracol seguía justo detrás de él. El pánico de Slimy aumentó cuando se dio cuenta de que la velocidad del caracol igualaba la suya. El caracol levantó de repente la cabeza, hinchándosele la garganta. Con un movimiento violento, escupió licor ácido por todo Slimy. Sus PS se desplomaron mientras su cuerpo se partía limpiamente por la mitad. Por un breve momento, se preguntó si su conciencia se quedaría automáticamente en la mitad más grande. No había tiempo para pensar. El caracol se cernió sobre él, con la boca abierta y goteando ácido. Luego se zambulló directamente en su cuerpo y comenzó a comer. La mitad de Slimy, que aún conservaba su mente, apenas logró escapar. Se juró a sí mismo que soportaría esta humillación. Para un moho de slime, la venganza siempre podía esperar. Después de acabar con el resto del cuerpo de Slimy, el caracol se volvió hacia él. Esta vez, Slimy había conseguido agarrar uno de los hongos. Cuando el caracol cargó de nuevo, Slimy activó la explosión y le metió el hongo tóxico directamente en la boca. El caracol comenzó a retorcerse y a gemir inmediatamente mientras el veneno hacía efecto. Momentos después, se derrumbó muerto junto a Slimy. El sistema le notificó que había derrotado al caracol y que había ganado suficientes puntos para subir de nivel. Sintió una oleada de alivio. Ahora se daba cuenta de por qué el caracol siempre disolvía los hongos con ácido antes de comérselos. No tenía ninguna resistencia al veneno. Por muy desastroso que hubiera sido, había derrotado con éxito al primer monstruo al que se había enfrentado en este mundo. Hurgando en el cadáver del caracol, Slimy se preguntó qué tipo de recompensas obtendría al descomponerlo. Al arrastrarse sobre el cuerpo, notó inmediatamente lo pegajosa y asquerosa que era la carne. Intentó ignorar la sensación, recordándose a sí mismo que la carne era carne. Incluso bromeó consigo mismo sobre tratarla como si fuera alta cocina francesa mientras comenzaba a descomponerla. En el momento en que lo hizo, un sabor insoportable inundó sus sentidos. Era absolutamente vil, salado y agrio al mismo tiempo, como un moco espeso. Apareció una ventana del sistema informándole de que la descomposición había sido interrumpida y que no se habían ganado puntos de qué lado. Experiencia. Aún así, no se atrevía a tirarlo. Después de todo, era una victoria que se había ganado arriesgando su vida. Slimy se recordó a sí mismo que si quería sobrevivir, tenía que hacerse fuerte rápidamente, y eso significaba que no podía permitirse el lujo de ser quisquilloso con la comida. Aguantando, tapándose la nariz en sentido figurado, aunque en realidad no tuviera una, se obligó a tragarse la repugnante comida. El bosque resonó con sonidos de arcadas húmedas y miserables, mientras su cuerpo se contraía y fallaba como una masa rota de slime. Siguió adelante de todos modos, engullendo la carne de caracol junto con algunos hongos cercanos. Cuando por fin terminó, el sistema anunció que la descomposición se había completado. Ganó suficiente experiencia para subir del nivel 6 al 7, y su cuerpo se regeneró. A pesar de lo que decía él, ¿sistema? Se sentía fatal. Se derrumbó en un charco derretido junto al caparazón rojo vacío, sintiéndose de alguna manera peor que antes de haber comido. Al abrir su pantalla de estado, observó que tenía 4 puntos de habilidad disponibles. Sus habilidades ahora eran descomposición nivel 6, pulsación nivel 3, resistencia al veneno nivel 3 y explosión nivel 1. Pensó en lo que significaban realmente en la vida real. Descomposición era básicamente comer. Pulsación se sentía como huir. Resistencia al veneno se traducía en recibir una paliza y no morir. Explosión, también huir, pero más rápido. Aceptando su situación, se dijo a sí mismo que quejarse era inútil para un moho de slime.
En su mente, imaginaba a los poderosos depredadores del bosque, como los avispones gigantes, como monstruos enormes y musculosos, con estadísticas tan bajas. Como las suyas, sabía que provocarlos sería un suicidio, incluso si de alguna manera tuviera habilidades de ataque. La supervivencia era lo primero. Con eso en mente, volvió a invertir sus puntos en pulsación. La habilidad subió al nivel 4. Emocionado, la probó de inmediato, empujando su cuerpo de slime con todas sus fuerzas y midiendo qué tan rápido se movía por el tronco. Su nueva velocidad máxima resultó ser de 20 centímetros por segundo. Al principio, sonaba impresionante hasta que calculó que eran solo unos 0.78 kilómetros por hora. Darse cuenta de ello lo devastó. Incluso después de todo ese esfuerzo, seguía siendo dolorosamente lento. Una semana después, Slimy holgazaneaba dentro de un tronco hueco sosteniendo un hongo rojo. El tronco lo había mantenido a salvo, pero había agotado por completo el suministro de comida cercano y solo. Había subido 2 niveles en todo ese tiempo. Estaba claro que necesitaba una nueva base. Antes de irse, decidió hacer una última gran recolección para llenar tanto su estómago como su inventario. Activando la búsqueda, aplanó su cuerpo en una red similar a venas que se extendía en múltiples direcciones a la vez. El alcance se expandió junto con su HP, y su slime amarillo se extendió por el suelo del bosque, como un mapa viviente. El sistema le notificó que 3 hongos blancos habían sido almacenados dentro de su cuerpo. Yendo más lejos, recogió 6 pequeños hongos de hierba. Con su refinado control corporal, podía almacenar objetos o descomponerlos al instante, lo que hacía la recolección mucho más eficiente. Lo demostró consumiendo un grupo de hongos azules en el acto. Siguió buscando y descompuso un gran hongo azul. El sistema confirmó la TAMAS. Descomposición, recompensándolo con experiencia y aumentando su resistencia al veneno al nivel 4. Mientras continuaba extendiendo su red de búsqueda, uno de sus zarcillos golpeó algo duro y rojo. El sistema advirtió de inmediato que el objetivo no podía ser descompuesto. Antes de que pudiera reaccionar, un dolor agudo lo atravesó, costándole 9 HP. Se retiró instintivamente, molesto al darse cuenta de que se había topado con ese tipo de nuevo. El atacante roció un líquido corrosivo verde usando licor ácido. Slimy fue rozado, perdiendo otros 7 HP, pero se sintió aliviado de que su velocidad mejorada le permitiera esquivar la mayor parte del ataque. Era otro caracol ácido, pero este era notablemente más rápido. Se preguntó si los individuos de la misma especie realmente podían variar tanto en fuerza. Moviéndose evasivamente, se sentía seguro de que el caracol no le daría otro golpe. Esa confianza se hizo añicos cuando el caracol desató de repente un brutal ataque a corta distancia, salpicando su cuerpo e infligiendo la friolera de 33 puntos de daño. El caracol se detuvo, aparentemente pensando que todo había terminado. Esa pausa era exactamente lo que Slimy necesitaba. Había recibido el golpe a propósito para acercarse. Usando una ráfaga, le metió un hongo morado venenoso directamente en la boca al caracol. En su mente, se burlaba de lo fácil que era vencer a los monstruos una vez que se conocía su debilidad, atribuyéndolo a la clara brecha de inteligencia entre ellos. El plan funcionó al instante. El caracol ácido convulsionó mientras el veneno destrozaba su cuerpo. Slimy consumió al enemigo derrotado, obligándose una vez más a soportar el sabor asqueroso. El sistema lo recompensó, subiéndolo del nivel 9 al 10. Se quedó allí después, hecho un montón derretido, sintiéndose miserable por la comida, pero no podía negarlo. La enorme experiencia obtenida de la carne de monstruo hacía que valiera la pena. Una vez que se recuperó, dejó atrás el caparazón rojo y continuó moviéndose por el bosque cubierto de hierba. Mientras viajaba, escuchó un crujido delante, en la hierba alta. Suponiendo que era solo otro caracol débil, gritó arrogantemente, ordenando a lo que fuera que se escondía que saliera. Lo que apareció en su lugar lo dejó helado. No era un caracol en absoluto, sino un ciempiés enorme y espantoso con patas como cuchillas. El imponente insecto proyectaba una sombra aterradora sobre él, moviendo sus afiladas extremidades azules a un ritmo constante y amenazador. Presa del pánico, Slimy se escabulló detrás de una roca, temblando al darse cuenta de que había cometido un grave error. El ciempiés se abalanzó. Desesperado, Slimy intentó su truco habitual. Sostuvo un hongo venenoso y le gritó al monstruo que se mantuviera alejado. El intento falló al instante. Las mandíbulas del ciempiés cortaron el hongo por la mitad antes de que pudiera siquiera comérselo. Slimy miró con incredulidad cómo los trozos caían inútilmente al suelo. El ciempiés continuó con una habilidad llamada estrangulamiento de 1000 cuchillas, envolviendo su largo cuerpo alrededor de él y apretando. Hundió su cabeza en el slime, tratando de morderlo y despedazarlo. Entonces sucedió algo inesperado. El ciempiés forcejeaba. No importaba cómo atacara, no podía infligir ningún daño. Fue entonces cuando Slimy se dio cuenta de la verdad. Su cuerpo líquido era inmune a las cuchillas y a la mitarina. Constricción. En un instante, depredador y presa intercambiaron papeles. Slimy envolvió al ciempiés atrapado, aceptando felizmente los puntos de experiencia entregados mientras lo consumía. Aprovechando ese impulso, continuó cazando. Vio un gran escarabajo verde descansando sobre una roca.
Intentó atacar a un avispón volador, pero solo pudo verlo flotar fuera de su alcance, molesto por ser todavía demasiado bajo. Cuando vio la cucaracha, retrocedió con puro asco y decidió dejarla ir, simplemente porque no quería comérsela. Un tiempo después, Slimy viajaba por el bosque de muy buen humor, tarareando para sí mismo con un hongo rojo dentro de su cuerpo. Abriendo su ventana de estado, admiró su progreso. Ahora era un modo de slime de nivel 13 con 157 de HP. Pulsación había subido al nivel 8 y la resistencia al veneno al nivel 5. Apoyado en un trozo de musgo, se sintió genuinamente satisfecho de lo rápido que estaba subiendo de nivel ahora que había empezado a comer carne. Su confianza regresó mientras imaginaba su lugar en la cadena alimenticia por encima de los insectos, pero aún por debajo de las ranas, los lagartos y el ave del terror. Eso estaba bien por ahora. Era hora de apuntar más alto. Puso su mira en ancas de rana gigantes, imaginándose a sí mismo volviéndose imparable, de pie sobre montones de cadáveres de insectos y gobernando este nuevo mundo algún día. Con ese sueño en mente, llegó al borde de un estanque turbio en las profundidades del bosque pantanoso. Estudió el agua, preguntándose qué recursos valiosos podrían esconderse debajo y si podría explorarla de forma segura. Decidiendo que la única forma de averiguarlo era intentarlo, sumergió lentamente un zarcillo amarillo en el agua. La reacción fue instantánea y agónica. En el momento en que su zarcillo tocó el agua, Slimy sintió que su cuerpo se hinchaba como un globo. El pánico lo invadió mientras la presión se acumulaba desde el interior, haciéndolo sentir como si estuviera a segundos de explotar. A través de la pura sensación en lugar del pensamiento, entendió lo que estaba sucediendo. Como organismo unicelular, el agua dulce entraba directamente en él por presión osmótica. Si se sumergía, se hincharía hasta reventar, como un glóbulo rojo en agua pura. Retiró su extremidad tan rápido como pudo, aliviado de seguir intacto pero obligado a abandonar cualquier idea sobre la exploración submarina. Antes de que pudiera recuperarse, empezaron a subir burbujas del estanque. Una enorme forma verde oscuro se abrió paso lentamente hacia la superficie. Cuando emergió por completo, Slimy miró confundido antes de darse cuenta de lo que era. Un cangrejo. La criatura se quedó allí sin expresión, con espuma burbujeando en su boca. La confusión dio paso rápidamente al hambre mientras Slimy imaginaba un plato de patas de cangrejo al vapor. Después de comidas interminables de insectos, esto finalmente parecía comida de verdad. Intentando ser astuto, lo llamó desde la orilla en un tono amigable, fingiendo que solo quería hacer amigos. El cangrejo lo ignoró por completo, y se subió a una roca empinada que sobresalía del agua, sentándose allí y soplando burbujas como si nada más existiera. Slimy captó el mensaje rápidamente. No iba a venir hacia él. No valía la pena arriesgar su vida en el estanque. En su lugar, comenzó a planear disolver hongos venenosos y verter las toxinas en el agua para matar al cangrejo desde una distancia segura. Ese plan murió al instante. El cangrejo gigante del pantano activó una habilidad llamada aluvión de burbujas, disparando un chorro de agua a alta presión directamente hacia él. La ráfaga golpeó a Slimy con una fuerza aterradora, lanzándolo hacia atrás y arrancándole 25 HP. Se quedó atónito de que algo tan simple como el agua pudiera doler tanto. El cangrejo disparó de nuevo. Slimy se apresuró a esquivar, pero aún así recibió otros 10 de daño mientras escapaba por poco. Se deslizó detrás de una gruesa raíz de árbol justo a tiempo, usándola como escudo contra el chorro de agua que se aproximaba. Su cuerpo tembló al darse cuenta de la verdad. Esta cosa estaba a un nivel completamente diferente de los insectos que había estado farmeando. Correr ahora solo lo convertiría en un blanco más grande, así que se quedó escondido y esperó con la esperanza de que el cangrejo perdiera el interés. Entonces escuchó un gran chapoteo. Asomándose con cuidado, se preguntó si el cangrejo finalmente se había rendido. En cambio, se le heló la sangre al ver al cangrejo gigante del pantano salir del estanque y subir a tierra. Sus pinzas chasqueaban agresivamente mientras activaba carrera, moviéndose de lado con una velocidad espantosa. Slimy observó con incredulidad cómo el depredador cargaba directamente hacia su escondite. Al darse cuenta de que el cangrejo tenía toda la intención de comérselo, entró en pánico y trepó por el tronco del árbol. Aferrándose con fuerza a la corteza, miró hacia abajo y sintió una breve oleada de alivio. Al menos aquí arriba, los ataques de agua no lo alcanzarían. Ese alivio se desvaneció al instante. Un sonido chirriante resonó arriba. Slimy levantó la vista y vio una gran araña pálida con ojos rojos brillantes bajando hacia él. Al principio, sin inmutarse, agitó un tentáculo con desdén, diciéndole que se largara ya que estaba ocupado con el cangrejo. En su arrogancia, incluso le advirtió a la araña que no fuera grosera, presumiendo que había comido muchos insectos como ella. La araña no retrocedió. Siseó. Sus ojos rojos ardían con más intensidad, y de repente atacó con un tajo arácnido. Su pata delantera se movió como una cuchilla, cortando el cuerpo de Slimy a una velocidad cegadora. Un enorme trozo de slime fue cercenado, infligiendo 30 de daño, y la araña lo atrapó y se lo comió tranquilamente. Slimy estaba atónito. Había pensado que era inmune a los ataques de cuchilla. Una ventana de estado apareció, revelando la verdad. La araña era un monstruo de nivel 16 con esgrima de nivel 8. Antes de que
pudiera procesarlo. Otra ráfaga de agua a alta presión se estrelló contra el tronco del árbol a centímetros de él. Solo la salpicadura le infligió otros 17 de daño. Atrapado entre la araña con cuchillas arriba y el cangrejo que lanzaba agua abajo, Slimy sintió que la desesperación se apoderaba de él. Mirando a la araña que bloqueaba su escape, maldijo su suerte mientras las lágrimas brotaban de su único ojo. Estaba atrapado. De nuevo, abajo, el cangrejo disparó otro aluvión de burbujas directamente hacia el árbol. Slimy lo esquivó en el último segundo posible. El chorro de agua lo esquivó y se estrelló directamente en la cara de la araña. El impacto derribó a la araña del árbol. La araña cayó al suelo furiosa e inmediatamente contraatacó, disparando un chorro de telaraña blanca al cangrejo. La seda pegajosa envolvió al cangrejo gigante del pantano, ralentizando sus movimientos. Aprovechando la oportunidad, la araña saltó hacia adelante y cortó el caparazón del cangrejo. El cangrejo respondió con caparazón de crustáceo, endureciendo su concha para bloquear el golpe, y luego contraatacó con pinza de crustáceo, chasqueando sus pinzas con saña. La araña se apartó usando control de seda arácnida, atando las pinzas del cangrejo aún más fuerte con telaraña pegajosa. Muy arriba, Slimy observaba cómo se desarrollaba el caos. Por dentro, lo celebraba. Sus enemigos se estaban destrozando entre sí, tal como él había esperado. La batalla continuó. El cangrejo burbujeaba furiosamente, luchando por liberar sus pinzas atadas. La araña aprovechó el momento y asestó un tajo preciso en el pedúnculo ocular del cangrejo, provocando un estallido de luz y dolor. Siseó, lista para terminar el trabajo. Pero el cangrejo no había acabado. Con un violento movimiento, obligó a la araña a retroceder de un salto. Aún así, la enorme pinza del cangrejo permanecía atrapada en una gruesa telaraña. Aprovechando esa debilidad, la araña se movió a una velocidad cegadora, envolviendo completamente al crustáceo en seda. Pronto, el cangrejo gigante del pantano quedó indefenso, envuelto en un capullo como una presa. La araña se subió a su caparazón, lista para darse un festín. Desde el árbol, Slimy miraba con incredulidad. El apestoso cangrejo estaba atado como algo de un supermercado, y la araña más pequeña le había dado la vuelta por completo a la pelea. La araña se cernía sobre la cara del cangrejo. El cangrejo le devolvió la mirada, con espuma burbujeando en su boca. Las burbujas se acumularon rápidamente, brillando con una presión intensa. Entonces todo explotó. Una enorme cuchilla de agua comprimida salió de la boca del cangrejo con un rugido ensordecedor. Cuchillas de agua salieron en espiral hacia afuera, destrozando el capullo de seda al instante. La araña fue atrapada en el aire y rebanada en un instante, su cuerpo hecho pedazos. El contraataque desesperado envió cuchillas de agua volando en todas direcciones. Una cortó el tronco del árbol, fallando a Slimy por centímetros. Se estremeció, dándose cuenta de que los instintos de supervivencia del cangrejo habían activado un aterrador poder oculto. Abajo, el cangrejo gigante del pantano se desplomó, completamente agotado. Escupió un último y débil chorro de agua antes de quedarse quieto. El campo de batalla quedó en silencio. La araña yacía en pedazos, y el cangrejo yacía inmóvil, envuelto en telarañas rotas. Slimy esperó detrás de las raíces del árbol hasta estar seguro de que los ataques habían cesado. Cuando el peligro finalmente pasó, salió con cautela. Acercándose al cangrejo inmovilizado, se burló de él por malgastar toda su energía disparando a lo loco y acabar en un estado tan patético. Aún así, se enfrentaba a un problema. La criatura era resistente, asfixiarlo era arriesgado, y su boca cerrada significaba que no podía meterle hongos dentro. Necesitaba actuar rápido antes de que se recuperara. Escaneando el área, su mirada se posó en una roca grande y pesada. Extendiendo su cuerpo sobre ella, intentó almacenarla usando el espacio de Slime. Un error del sistema mostró espacio insuficiente. Se dio cuenta de que su capacidad de almacenamiento dependía de su HP, que todavía era demasiado bajo después de la pelea. Tomando una decisión difícil, vomitó toda su colección de hongos para liberar espacio en el inventario. Sin nada almacenado, absorbió con éxito la enorme roca. Su cuerpo amarillo se abultó bajo el peso, golpeando el suelo con un ruido sordo. Quejándose internamente de lo pesado que era, se arrastró hacia adelante y subió lentamente al árbol. Alcanzando una posición directamente sobre el cangrejo atrapado, miró hacia abajo y declaró con calma que había venido a quitarle la vida. Dejando que la gravedad hiciera el trabajo, Slimy soltó su agarre. Cayó como una piedra. El cangrejo gigante del pantano miró hacia arriba aterrorizado mientras una enorme masa amarilla caía del cielo. En un último movimiento desesperado disparó un último chorro de agua a alta presión hacia arriba. El chorro de agua golpeó el slime y la roca en caída, pero el impulso era imparable. Slimy apretó los dientes ante el dolor, negándose a retroceder. Iba a aplastar a su enemigo sin importar lo que costara. Debajo de él, el cangrejo se preparó mientras una enorme sombra se lo tragaba por completo. Entonces llegó el impacto. Con un estruendo ensordecedor, el moho de slime lleno de roca se estrelló directamente contra el caparazón del cangrejo, enviando una violenta onda de choque.
Cuando el polvo finalmente se asentó, Slimy estaba posado sobre un caparazón completamente aplastado. El sistema confirmó la muerte, y lo recompensó con suficiente experiencia para alcanzar el nivel 14 junto con medio punto de habilidad. El alivio y la alegría lo golpearon de repente. Aún vivo, aún de pie, estalló en una risa salvaje, celebrando el hecho de que era el último que quedaba con vida. Sin perder un segundo, se acomodó sobre su presa fresca y declaró felizmente que era hora de comer. Posado sobre el caparazón volcado como un chef, Slimy acomodó cuidadosamente los órganos y las huevas del cangrejo en su interior, convirtiendo el caparazón en un improvisado tazón de sopa. Ignoró por completo los restos de la araña. Usando un trozo de pata de cangrejo como utensilio, mojó la carne blanca en las ricas huevas amarillas y dio su primer bocado. El sabor lo abrumó. Después de días de madera mohosa, caracoles e insectos, el sabor del marisco fresco explotó en sus sentidos. Las lágrimas corrían por su rostro viscoso, mientras se daba cuenta de algo importante. La buena comida realmente sanaba el alma. En ese momento, renovó su determinación de sobrevivir en este mundo brutal, aunque solo fuera para seguir encontrando comidas como esta. Se lo comió todo sin dejar nada. Completamente lleno, se tumbó sobre un tronco, satisfecho y contento. Apareció una ventana de estado que mostraba que ahora era nivel 14 con 168 de vida. Su cuerpo se sentía renovado, energizado y completo de nuevo. Con el hambre saciada, Slimy decidió dedicar esa energía a un experimento. Se posicionó frente a una roca y se enfocó hacia adentro, concentrándose en su estructura interna. Tensando todo su cuerpo, apretó con todas sus fuerzas. Su único ojo se salía de la tensión mientras intentaba forzar algo hacia afuera, gritando internamente por el esfuerzo. Jadeando, miró fijamente la roca exigiendo que saliera el poder. Sus pensamientos volvieron al aluvión de burbujas del cangrejo. Las habilidades se podían aprender con la práctica, ¿verdad? El cangrejo comprimía agua para dispararla. ¿Por qué un moho mucilaginoso no podría hacer lo mismo? Emocionado, volvió a apretar sus fluidos internos, canturreando para que apareciera el ataque. Intentó copiar la técnica del cangrejo, pero solo unos pocos chorros débiles salieron de su trasero en la dirección completamente equivocada. Lo intentó de nuevo apuntando hacia adelante esta vez, esforzándose ruidosamente. El líquido amarillo simplemente goteó inútilmente. Agotado, se derrumbó en un charco, quejándose de que no podía controlar ni la dirección ni la fuerza. Por un momento, se sintió derrotado. Luego, la frustración se convirtió en determinación. Negándose a rendirse, tensó cada parte de su cuerpo, comprimiendo sus fluidos internos hasta su límite absoluto. De repente, un chorro de líquido amarillo a alta velocidad salió disparado con una fuerza tremenda. Su habilidad de ráfaga se activó automáticamente. El proyectil se estrelló contra el caparazón del cangrejo, perforando un agujero. Limpio a través de él. Apareció un mensaje del sistema anunciando que Ráfaga había evolucionado a una nueva habilidad, chorro de citoplasma. El sistema explicó que la habilidad lanzaba su propio citoplasma como un proyectil, usando su masa corporal como munición. Slimy se rió a carcajadas. El hecho de que las habilidades pudieran evolucionar con la pura práctica lo emocionó. Entonces un pensamiento preocupante lo asaltó. Sus otras habilidades tenían tiempos de reutilización. ¿Y si esta también lo tenía? Para probarlo disparó de nuevo. Y otra vez, una rápida ráfaga de disparos amarillos destrozó el caparazón. El sistema confirmó que no había tiempo de reutilización. Mientras continuaba disparando, la habilidad subió al nivel 2. Esa emoción se desvaneció rápidamente cuando se miró a sí mismo. Su cuerpo se había encogido hasta convertirse en un palo delgado y lastimoso. Una advertencia parpadeó. Su salud estaba en estado crítico. Cada disparo consumía su propia biomasa como munición. Eso significaba que su cuerpo era su único recurso de combate. Ligeramente decepcionado por no poder convertirse en una especie de mago, volvió a comer el cangrejo para restaurar su masa perdida mientras una idea surgía. Si comer lo restauraba, ¿qué pasaba con las partes de sí mismo que habían sido cortadas antes? Buscó en la zona y encontró un gran trozo de limo amarillo tirado en la hierba. Parecía mucho más grande de lo que esperaba. Se preguntó si realmente había perdido tanto cuando la araña lo rebanó. Curioso, presionó la pieza separada contra su cuerpo principal y activó la reclamación. Mientras era absorbido, destellos de memoria lo inundaron. Vio la pelea con la Yonacel. Araña. Vio la roca cayendo, pero la perspectiva era incorrecta. No era la suya. Fue entonces cuando se dio cuenta. La pieza cortada había experimentado cosas de forma independiente. Algo hizo clic. Las partes separadas de su cuerpo, incluso sin una verdadera conciencia, aún podían descomponer cosas por sí mismas. Al reabsorberlas más tarde, podía recolectar tanto la salud como la experiencia que habían ganado. Encantado, Slimy tarareó felizmente, convencido de que acababa de descubrir un fallo del sistema. Se imaginó enviando fragmentos de sí mismo en todas direcciones, convirtiendo una boca en muchas y disparando su velocidad de subida de nivel. Probó la idea inmediatamente usando la división. Un pequeño trozo se separó, costándole 10 de vida. Tanto el cuerpo principal como el fragmento parecían débiles. Fue entonces cuando notó la primera limitación.
Si su vida bajaba de 30, entraba en un peligroso estado de inanición. Con una vida máxima de 198, razonó que mientras tuviera suficiente comida, podría hacer muchos clones de forma segura. Esforzándose de nuevo, arrancó un trozo mucho más grande, recibiendo 30 de daño. La masa amarilla separada se retorció y se movió por sí sola. Funcionó. En su mente, se imaginó llevando una banda de ninja en la cabeza. La habilidad se sentía igual que la técnica de clones de sombra del manga. Lleno de emoción, levantó un puño imaginario y declaró que era hora de ponerse a trabajar. Ordenó a un clon que descompusiera un tronco muerto y envió a otros hacia un montón de hongos cercano. Su pantalla de estado mostraba un moho mucilaginoso de nivel 14 con 198 de vida y habilidades que incluían descomposición, pulsación, resistencia al veneno y chorro de citoplasma. El plan parecía sólido. Dejar que los clones recolectaran recursos mientras él se mantenía a salvo, comiendo los restos de carne de araña y manteniendo su cuerpo principal con la salud al máximo. Dominando cada vez más su cuerpo, se imaginó con una genial forma humanoide blindada. La confianza creció mientras visualizaba los ataques, atravesándolos sin causarle daño. ¿Una estocada normal? ¿Inútil? ¿Un corte potente? Su cuerpo simplemente se reconectaría. Los ataques físicos no podían amenazarlo. Aún así, su expresión se tornó seria. Había una cosa que aún no había probado: la magia. Se preguntó si la magia podría matarlo donde los ataques físicos fallaban. Quizás no había visto magia todavía porque este mundo se parecía más a un reino animal salvaje que a uno de fantasía. Decidiendo experimentar más, puso una trampa cerca del agua turbia usando pequeños trozos de su cuerpo amarillo como cebo. Un cangrejo de pantano gigante salió del estanque y agarró un trozo. Ya había dejado un rastro de trozos de limo que se adentraba en tierra firme. Más cangrejos siguieron el rastro comiendo felizmente, sin saber que caminaban hacia una zona de muerte. En lo alto, Slimy se aferraba a la rama de un árbol, observando cómo los cangrejos se reunían abajo. Cuando finalmente levantaron la vista, ya era demasiado tarde. Una enorme sombra cayó sobre ellos mientras él soltaba la rama. La rama se estrelló con una fuerza devastadora, aplastando instantáneamente a los cangrejos. Las notificaciones del sistema llegaron en masa. Matar 6 cangrejos a la vez lo hizo subir del nivel 14 al 15. Bajó, remató a los supervivientes con una roca y empezó a comer. Después de descomponer la carne, su salud se recuperó por completo. Miró los caparazones limpios, satisfecho con lo eficiente que se había vuelto su método de recolección. Sintiéndose más fuerte que nunca, decidió practicar el combate. Colocando un caparazón de cangrejo contra una roca, se imaginó a sí mismo como un genial pistolero preparando un movimiento que orgullosamente llamó ráfaga plasmodial. En realidad, desató una tormenta de balas de limo amarillo, martillando el objetivo con velocidad y fuerza. Salió humo del caparazón mientras el sistema anunciaba que el chorro de citoplasma había subido del nivel 5 al 6. El intenso entrenamiento, sin embargo, comenzó a pasarle factura. El moho mucilaginoso quedó encogido y agrietado. Su cuerpo se secó y su salud pendía de un hilo después de usar su propia masa como munición. Para salir del estado de autofagia, comió perezosamente. Un hongo sintiendo cómo su forma recuperaba lentamente su volumen. Recordando los últimos 2 días, notó que el entrenamiento incesante había valido la pena. Tanto la potencia como la precisión de sus ataques eran notablemente mejores. Repasó los números en su cabeza y se dio cuenta de que solo podía disparar unos 30 chorros de citoplasma antes de que su salud cayera a un nivel peligroso. Ese límite le molestaba. Empezó a preguntarse cómo hacer cada disparo más letal sin consumir más de su propio cuerpo. Mientras recogía un hongo venenoso y luego una roca cercana, una idea hizo clic. Si pudiera añadir ingredientes a su munición, los disparos no tendrían que depender únicamente de la fuerza bruta. Envolver un hongo venenoso dentro de un proyectil de limo debería permitirle infligir daño de veneno a distancia. Envolver una roca, por otro lado, aumentaría masivamente el impacto físico. Sin dudarlo, lo probó. El disparo infundido con la roca se estrelló contra su objetivo con un fuerte crujido, probando el concepto al instante. Complacido consigo mismo, decidió con aire de suficiencia que era un genio por inventar un ataque tan flexible. Su celebración fue interrumpida por un suave arrullo. Notó un extraño brillo proveniente de un hueco en un árbol cercano y se preguntó si sería solo un pájaro o quizás luciérnagas. La curiosidad pudo más. Trepó por el tronco y miró directamente dentro del agujero brillante. Lo que vio casi detuvo su núcleo. Un búho espectral de un brillante color azul le devolvió la mirada. Su aura mágica era inconfundible. El pánico explotó en su interior mientras su peor miedo se hacía realidad. Este era un monstruo que usaba magia. Aterrado de ser alcanzado por un hechizo, se dejó caer del árbol y huyó tan rápido como pudo. El búho no lo persiguió. Simplemente se quedó posado, observándolo correr en silencio. Lo que no sabía era que no se trataba de un monstruo salvaje, sino de una habilidad mágica llamada visión simbiótica. A lo lejos, una mujer humana levantó la mano como si fuera un telescopio. Su ojo derecho brillaba con la misma luz azul que el del búho, compartiendo su visión.
Cabalgaba sobre un enorme jabalí acorazado junto a otros 2 aventureros. Cuando un hombre barbudo le preguntó si había encontrado algo, ella bajó la mano y respondió despreocupadamente que no era nada importante, solo un pequeño monstruo extraño. El grupo continuó a través del bosque. Una exploradora de pelo rosa comentó que se sentía extraño no encontrar ningún monstruo de alto nivel. El guerrero barbudo le dijo: pequeño acero, que se mantuviera alerta y liderara, preocupado porque su vínculo mágico con el maestro del gremio se había silenciado. Mientras tanto, el moho mucilaginoso estaba en pleno modo de pánico. Convencido de que el búho lo había marcado, huyó a ciegas, sabiendo que no debía meterse con usuarios de magia. Llegó a un río y dudó, sin saber cómo cruzar. Entonces recordó la física. El impulso importaba. Se lanzó al aire y a mitad de vuelo activó la ráfaga plasmodial. En lugar de atacar, disparó hacia atrás usando los disparos como propulsión. El plan funcionó, pero le costó 80 de vida. Cruzó el río como un cohete, estrellándose con fuerza en el otro lado, agotado pero vivo. Creyendo que había escapado, mordisqueó madera muerta para recuperarse. Incluso mientras su salud se estabilizaba, se admitió a sí mismo que, aunque era fuerte para su nivel, un verdadero enemigo de nivel superior lo mataría al instante. Entonces el aire cambió. Una presión aterradora se abalanzó sobre él, envuelta en un aura roja, oscura y ardiente. Se congeló, sintiendo algo mucho peor que el pájaro del terror con cola de serpiente. Suponiendo que el búho mágico lo había encontrado, se giró lentamente, solo para darse cuenta de que la fuente del miedo no era el búho en absoluto. En el suelo del bosque yacía una colosal garra cercenada, de escamas blancas con una uña negra, tan masiva que aplastaba los árboles bajo ella. Su único ojo luchaba por procesar lo que estaba viendo, un dedo gigante. El miedo se convirtió instantáneamente en una emoción codiciosa. Para él, esto era un legendario dedo dorado, el tipo de poder tramposo del que se susurraba en las historias. Si lo absorbía, estaba seguro de que le otorgaría un poder inmenso, quizás incluso una evolución masiva. Riendo salvajemente por su suerte, extendió su cuerpo sobre las escamas y activó la disolución, envolviendo el miembro con zarcillos de limo. Casi de inmediato, el dolor lo atravesó. El objeto se resistía ferozmente a la digestión. Una alerta del sistema parpadeó. Descomposición fallida. Su habilidad era demasiado baja, o la diferencia de nivel era simplemente demasiado grande. La invulnerabilidad del miembro se activó. Su poder abrumador repelía sus células. En lugar de ganar experiencia, comenzó a recibir daño en oleadas. Al darse cuenta de que se estaba matando, activó la autotomía y cortó la conexión. Un trozo de su cuerpo se desgarró mientras retrocedía. Mirando el dedo de nuevo, no sintió más que arrepentimiento mientras pequeños mensajes de +1 de experiencia flotaban burlonamente. Se maldijo a sí mismo por no haber mejorado la descomposición antes. El tesoro estaba justo ahí, pero era completamente inutilizable. No podía digerirlo, y su inventario era demasiado pequeño para almacenarlo. A regañadientes, decidió dejarlo atrás, subir de nivel, maximizar su habilidad y volver más tarde. Ese plan se hizo añicos al instante. El suelo comenzó a retumbar violentamente. El dedo cercenado brilló de repente, estallando con energía antes de salir disparado de la tierra. Atravesó tierra, rocas y árboles, disparándose hacia el cielo. Ondas de choque y escombros explotaron hacia afuera. Vio una explosión que se dirigía hacia él y apenas sobrevivió mientras ésta tallaba un cráter masivo cerca. Temblando, se arrastró bajo la raíz de un árbol, conmocionado hasta la médula. El mundo de repente se sintió aterradoramente vasto. Cuanto más viajaba, más pequeño se sentía. Su arrogancia se desvaneció, reemplazada por la cautela. Eligió volver a lo básico, esconderse, descomponer madera muerta y fortalecerse de forma segura. En las profundidades de la tierra, el dedo cercenado finalmente se detuvo. En la oscuridad, permaneció inmóvil. Luego estalló con un aura aterradora roja y negra, revelando que era mucho más que un miembro muerto. Revisando su mapa mental, el moho mucilaginoso confirmó que el dedo dorado estaba muy al noreste y el búho mágico muy al suroeste. Estaba a salvo entre ellos, en lo profundo de un denso bosque. Eligió un árbol grueso y decidió establecer una base temporal. Usando la disolución, se fundió en el tronco, planeando una entrada estrecha para bloquear a los monstruos grandes, mientras ahuecaba un interior espacioso. Imaginándose con un casco, excavó con entusiasmo, capa por capa. Para iluminar, plantó un hongo brillante que emitía un veneno débil con su resplandor azul. Agotado pero satisfecho, se desplomó sobre una cama de musgo que había recogido. Cerca había una mesa de piedra. La entrada estaba tapada con hongos venenosos, un túnel de señuelo debajo y un pasaje oculto que conducía a su verdadera cámara. Era ingenioso, seguro y suyo. Relajándose por fin, se recostó, masticando una ramita como si fuera un cigarro, disfrutando de la sensación de seguridad. Entonces, un fuerte zumbido rítmico vibró a través de la madera. Molesto, asomó la cabeza y le gritó al ruido solo para ver un enjambre masivo de avispas llenando el dosel. En lugar de miedo, su ojo se entrecerró con cálculo. Se le ocurrió una idea. Disparó un chorro de citoplasma y derribó a una avispa del aire. Luego se sentó abiertamente en su entrada, provocando al enjambre.
Enfurecidas, se abalanzaron sobre él, con los aguijones por delante. Se retiró al instante al estrecho túnel, haciendo que las avispas fallaran o se quedaran atascadas. Adentro, suspiró aliviado mientras el sistema le notificaba de ganancias de experiencia sin esfuerzo. Su cuerpo pegajoso funcionaba como papel matamoscas. Dejando escapar a 2 avispas a propósito, las siguió hasta un nido masivo en lo alto de los árboles. Desde una rama. Lo estudió, planeando ya su destrucción. Cuando se reveló, los centinelas liberaron feromonas y el cielo se llenó de zumbidos. Miles salieron en tropel. Confiado en que los aguijones eran inútiles, agradeció la experiencia hasta que las avispas formaron una bola vibrante y apretada a su alrededor. El calor aumentó. Una advertencia del sistema, gritó mientras sus células comenzaban a morir. Horrorizado, se dio cuenta de que lo estaban cocinando vivo. Presa del pánico, desató una ráfaga plasmodial, destrozando la formación. Luego aparecieron nuevos enemigos, guardias avispas acorazados con escudos de cera de abeja que bloqueaban sus disparos. Peor aún, vio un insecto de pelaje blanco empuñando un bastón. Un círculo mágico brillante se formó sobre su cabeza. Una avispa maga. La jerarquía era clara, y su mayor miedo, la magia, estaba justo frente a él. Mientras los guardias cargaban, disparó sin parar, anclándose a la rama y descomponiendo madera para regenerar salud en medio de la batalla. Cuando los guardias se estrellaron contra él, se burló de ellos mientras su cuerpo los atrapaba y los disolvía vivos. Con el almacenamiento lleno, improvisó, convirtiendo una lanza de avispa en un proyectil reforzado. El disparo mejorado destrozó un escudo y ensartó a su objetivo. Al ver sus defensas rotas, la avispa maga ordenó la retirada. El enjambre huyó. Permaneció en la rama viéndolos irse, mofándose mientras decidía que habían huido porque finalmente entendieron lo peligroso que era. Una espesa sustancia dorada comenzó a acumularse, retorciéndose y arremolinándose hasta formar un orbe suave y brillante. Una criatura viscosa se congela cerca, mirándolo como si fuera lo único en el mundo. Un pensamiento se repite en su mente. Eso tiene que ser miel de abeja, y necesito probarla. Pero la miel no está desprotegida. Una gran y majestuosa abeja maga aparece a la vista, con un bastón en la mano. Con un suave movimiento de su varita, reúne maná y forma un pequeño orbe de fuego. Algo básico, un hechizo de principiante llamado chispa de ascua. La bola de fuego se lanza y se estrella directamente contra el slime, detonando al impactar. El slime se estremece hacia atrás. El golpe es brutal y completamente inesperado. La abeja maga no se detiene. Flotando en el lugar, dispara 2 ascuas más en rápida sucesión. Las llamas se abren paso limpiamente entre los árboles y se estrellan de nuevo contra el slime. El pánico se apodera de él. La magia de fuego es el peor enemigo del slime, y la miel que cubre su cuerpo solo empeora las cosas. Incluso con su lenta regeneración activándose, sabe la verdad. Esta pelea es imposible. Se da la vuelta para huir, pero es demasiado tarde. Otra bola de fuego impacta, cortando cualquier posibilidad de escape. Desesperado, el slime contraataca, lanzando un trozo de su propio cuerpo en un movimiento llamado ráfaga plasmodial. El ataque es rápido y descuidado, pero nunca alcanza su objetivo. 2 abejas soldado más pequeñas aparecen de la nada junto a la maga, y juntas lanzan una barrera gemela de cera de abeja. Un escudo brillante con forma de hexágono encaja en su lugar. El ataque del slime se estrella inútilmente contra la barrera. Se queda mirando atónito. Magia ofensiva. Mejoras defensivas. Por supuesto, tienen ambas. Completamente injusto. Es entonces cuando más fuego llueve desde arriba. La abeja maga cambia de táctica y lanza invocación de enjambre. De la colmena, sale una oleada de pequeñas abejas brillantes. No dudan. Cada una se lanza directamente contra el slime y explota. El bosque tiembla mientras explosión tras explosión sacude el área, golpeando a la criatura sin piedad. Apenas manteniéndose entero, el slime termina varado en la rama alta de un árbol. Su cuerpo tiembla, apenas, aferrándose. Desde la distancia, la abeja maga observa en silencio. Para el movimiento final, la maga flota más cerca y presiona su varita contra la rama. Con un movimiento de sierra limpio, corta la madera. La rama cruje y se parte. El slime cae directamente hacia el mismo charco de miel dorada que tanto deseaba. Mientras cae en picado, la abeja maga acumula poder, de pie sobre la miel mientras la energía se convierte en una bola de fuego masiva, mucho más grande que ninguna anterior. El enjambre entero se calla observando. Con un último movimiento, la maga libera el hechizo. La colosal bola de fuego ruge hacia abajo, apuntando al indefenso slime y la miel de abajo, lista para borrar todo en una única y abrumadora explosión. La colosal bola de fuego se estrella contra el suelo, detonando en una explosión masiva que se traga el charco de miel y el señuelo de slime que caía. Humo, fuego y escombros rugen en el aire mientras la abeja maga y sus soldados observan en intenso silencio. Por un momento parece que la pelea finalmente ha terminado. Entonces algo se mueve. Una abeja soldado solitaria zumba inquieta, sintiendo que algo anda mal. Los demás se giran justo a tiempo para ver un pequeño trozo de slime emergiendo del suelo del bosque. En un instante, se lanza hacia adelante y se pega a la abeja maga.
Mientras las fuerzas principales de abejas se concentraban en el señuelo exterior, el nido mismo había quedado casi indefenso. Desde el principio, Slimy había estado estirando su cuerpo bajo tierra, formando lentamente un túnel oculto directo al corazón de la colmena. La criatura empujada a la rama y que cayó en la explosión no era la real, solo un señuelo separado creado a un gran costo para la salud de Slimy. Mientras las abejas ponían todo su empeño en destruirlo, el verdadero Slimy se escabulló por su pasaje secreto. Ahora, en lo profundo de la colmena, Slimy se desliza por estrechos corredores de panal, envía delgados zarcillos, tanteando su camino a través del laberinto. Pasa por una cámara rebosante de miel pero no se detiene. Esto puede esperar. Lo que busca es mucho más importante. Sus zarcillos de repente irrumpen en una vasta cámara. Allí, expuesta y masiva, está la abeja reina. Antes de que los guardias reales pudieran reaccionar, Slimy les advirtió que no se movieran, diciendo que la vida de su reina estaba en sus manos mientras la amenazaba con una roca. La reina gritó mientras él se apretaba a su alrededor, su dolor resonando por toda la colmena. La maga no dudó y ordenó a los guerreros que atacaran. Viéndolos abalanzarse sobre él, Slimy sintió un destello de decepción. Claramente no había lugar para la negociación. En respuesta, aplastó el cuerpo de la reina y le arrancó la cabeza. La avispa maga se congeló de horror mientras la colmena comenzaba a colapsar casi al instante. Slimy no se lo esperaba, pero la abeja reina funcionaba como una máquina central. Una vez que fue destruida, todo el enjambre se descompuso y desintegró naturalmente. Había considerado brevemente hablar las cosas, pero quedó claro que incluso las criaturas con estructuras sociales todavía se rigen por el instinto a un nivel bajo. El sistema intervino informándole que había cumplido los requisitos para subir de nivel. También le advirtió que descomponer partes de rango B ya no daría experiencia después de 24 horas, y que cualquier PS que excediera su máximo se eliminaría en una hora. Había alcanzado el nivel 21. Esta descomposición había aumentado enormemente su resistencia al veneno, y había desbloqueado inesperadamente una nueva habilidad llamada Comando Central. Sin embargo, cuando intentó ponerle un punto de habilidad, el sistema le dijo que no tenía suficientes subordinados para usarla. Originalmente había planeado maximizar su habilidad de descomposición para futuras recolecciones, pero aprendió por las malas que las habilidades raciales no se podían mejorar con puntos. Sin otra opción, puso sus puntos en pulsación. Por suerte, esta sala había sido rica en recursos. A medida que sus PS aumentaban, el espacio del moho mucilaginoso dentro de su cuerpo también se expandió, y la miel que había recolectado se sentía como un tesoro puro. Aún así, cuando miró hacia la colmena en ruinas, no pudo evitar la extraña mezcla de emociones que se agitaban en su interior a pesar de no tener ya corazón. Desde que le había dado la vuelta a la tortilla con el caracol, había entrado oficialmente en el camino de la depredación, pero algo no encajaba. Sus pensamientos se desviaron hacia el hijo del cangrejo, imaginando al pequeño esperando y preguntándose por qué su padre no había vuelto a jugar como prometió. Se imaginó al cangrejo diciéndole a su esposa que llegaría tarde por el trabajo, pidiéndole que se lo explicara a su hijo. La madre tranquilizaría al bebé, diciendo que su papá estaba trabajando duro y solo necesitaba tiempo. Pero a medida que pasaban las horas, incluso ella comenzaría a preocuparse. Se había hecho muy tarde, y ni siquiera había habido una llamada. Podría haberse preguntado si se había quedado inconsciente de borracho en algún lugar. Finalmente, decidiría ir a buscarlo, llevando al bebé con ella. En el camino, el cangrejo bebé estaría cantando su canción de anime favorita hasta que su madre le dijera que se callara para no molestar a nadie. Entonces verían a un hombre tambaleándose hacia ellos. El bebé lo reconocería al instante y lo llamaría, confundido sobre por qué su papá caminaba en la dirección equivocada. Su madre suspiraría y diría que obviamente estaba borracho, diciéndole a su hijo que fuera a ayudarlo. El bebé correría felizmente solo para que todo se derrumbara cuando el cangrejo de repente se diera la vuelta, revelando que se había convertido en un zombie. Un monstruo slime se había apoderado de su cuerpo, comiéndolo desde adentro. El grito imaginado resonó en la mente de Slimy, haciéndole pensar que se había convertido en el villano de la historia, pero entonces reaccionó. Se dio cuenta de que estaba pensando demasiado, probablemente porque su base mental todavía era humana. Esa culpa persistente provenía de quien solía ser. Ahora era un moho mucilaginoso en otro mundo. No tenía el lujo de elegir. Si no cazaba, sería cazado. Los débiles eran comida para los fuertes. Así es como funcionaba la naturaleza. Para sobrevivir en este isekai, cazar y descomponer eran sus únicas opciones reales. La base material determina la superestructura, así que la supervivencia era lo primero. Con eso decidido, centró su atención en reclamar el cuerpo dividido que había liberado esa mañana, curioso por las sorpresas que podría traer. Corrió hacia la ubicación. Al acercarse, redujo la velocidad, confundido por la visión de una fogata. Se arrastró hacia adelante y se escondió detrás de unos arbustos, preguntándose si había humanos cerca. Efectivamente, un grupo de cazadores estaba esparcido alrededor del fuego. Uno de los hombres le preguntó casualmente a Nia si no le preocupaba pincharse mientras se apoyaba en el cerdo. Slimy se sorprendió. Realmente eran humanos.
Nia respondió que las cerdas del lomo de acero eran suaves cuando estaba relajado, agradeciéndole su duro trabajo y diciendo que contarían con él de nuevo mañana. Carter explicó que originalmente habían estado buscando a su maestro de gremio, pero de alguna manera terminaron perdidos ellos mismos. Como capitán, se culpó a sí mismo y se disculpó con el equipo. Cole señaló que la comunicación mágica se había cortado. No había señales de bestias mágicas de alto nivel, e incluso el bosque mismo se sentía como un laberinto. Con tantas cosas extrañas sucediendo a la vez, nadie podría haber predicho esto, le dijo a Carter que no se culpara. Aunque no habían encontrado al maestro de gremio, no había necesidad de entrar en pánico. Después de todo, se clasificaba entre los 3 líderes más fuertes de los 8 grandes gremios. Una vez que encontraran el camino de regreso, podrían simplemente informar todo a la iglesia. Carter estuvo de acuerdo en que la fuerza del maestro de gremio era incuestionable, pero les recordó que llevaba desaparecido 2 años enteros. Se habían extendido rumores de que la iglesia sospechaba de él, especialmente porque desapareció poco después de aceptar una misión asignada personalmente por el Papa. Hace 10 años, el maestro de gremio Gon fundó el gremio de los 100 estilos. A diferencia de otros gremios con requisitos estrictos, su gremio aceptaba a cualquiera sin importar su raza, profesión o nivel, siempre que siguieran sus principios. Sin engaños, sin abusos, sin maldad. Cada recompensa que Gun obtenía de la subyugación de monstruos se distribuía de manera justa, ayudando a todos los miembros a crecer. Debido a eso, el gremio de los 100 estilos se hizo famoso por su generosidad y unidad, ascendiendo rápidamente hasta convertirse en uno de los 8 grandes gremios. Pero ese rápido crecimiento también atrajo la sospecha de la iglesia. Hace 2 años, Gune partió hacia el bosque pantanoso en una misión y nunca regresó. Sin su protección, los miembros fueron cazados furtivamente o se marcharon, y el gremio, una vez glorioso, cayó en un estado frágil. Goune había visto potencial en Carter, razón por la cual Carter formó este escuadrón para buscar noticias sobre él. Al final, solo Nia y Cole respondieron a su llamado, y estaba genuinamente agradecido con ellos. Nia le dijo que no se preocupara diciendo que sin Gun y el gremio de los 100 estilos, alguien con una profesión tan específica como la suya quizás nunca se hubiera convertido en aventurera. Cole se rió, y dijo que con su habilidad para controlar bestias mágicas intermedias, muchos gremios lucharían por reclutarla. Incluso si algo le hubiera pasado a Gun, no tendría que preocuparse por encontrar un nuevo lugar al que pertenecer. Nia le espetó que se callara y se fuera a dormir, mientras Cole le decía rápidamente que fingiera que no había dicho nada. Mientras el grupo se acomodaba, Slimy intentó escuchar a escondidas. Pero desde donde estaba escondido, todo sonaba amortiguado y poco claro. Recopilar información de los humanos parecía importante si quería entender este mundo correctamente, así que decidió arriesgarse. Estiró una parte delgada de su cuerpo usándola como una antena, enviándola lentamente hacia los cazadores para escuchar. Apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo cuando Cole de repente sintió que algo andaba mal y apuñaló instantáneamente el slime extendido con una pica de hielo. El sistema advirtió inmediatamente a Slimy que la escarcha era súper efectiva contra él, reduciendo su velocidad en un 90%. El pánico lo golpeó con fuerza. Cole les dijo con calma a los demás que no se preocuparan, diciendo que ya se había encargado, pero el resto del grupo estaba alerta ahora, escaneando el área. Pronto vieron el slime empalado en la pica de hielo. El jabalí lomo de acero se acercó, lo olfateó, y luego casualmente mordió el slime para sacarlo del hielo. Antes de que Slimy pudiera reaccionar, el jabalí comenzó a sorberlo como si fuera un fideo, arrastrándolo hacia su boca. Slimy estaba seguro de que esto estaba a punto de ser un fin de partida instantáneo hasta que Nia le gritó al lomo de acero que se detuviera. Dijo que no deberían matar cosas indiscriminadamente. Era solo un pequeño monstruo de paso, y claramente no era una amenaza, así que no había razón para comérselo. A regañadientes, el lomo de acero escupió a Slimy y aterrizó justo en la mano de Nia. Mientras lo sostenía, frunció el ceño ligeramente, diciendo que le resultaba familiar, como si lo hubiera visto en algún lugar antes. Mitad curiosa, mitad seria, le preguntó si quería formar un contrato de monstruo con ella. Para Slimy, parecía un ángel literal. La idea de experimentar finalmente esos lazos clásicos de Isekai lo hizo aceptar instantáneamente en su corazón. Antes de que pudiera pasar algo, Carter intervino y le dijo que dejara de tontear. Todavía necesitaban encontrar la salida del bosque mañana, y ahora no era el momento de coleccionar monstruos. Añadió que desperdiciar maná en un slime de bajo nivel no tenía sentido. Ese comentario golpeó a Slimy más fuerte que la pica de hielo. Nia se encogió de hombros y lo dejó ir. Mientras Slimy aterrizaba en el suelo, se dio cuenta de algo importante. No podían oírle hablar en absoluto. Esa revelación le dio una idea. Lentamente estiró su cuerpo de nuevo, dándose forma cuidadosamente frente a ellos. Los cazadores observaron cómo Slimy formaba la palabra hola usando su cuerpo de limo, esperando que se sorprendieran por su inteligencia. En cambio, parecían ligeramente asqueados y asumieron que estaba excretando desechos. Fue entonces cuando se dio cuenta. No hablaban chino. La revelación lo desinfló al instante. Cualquier intento de comunicación probablemente solo
haría que lo etiquetaran como un monstruo raro y lo mataran en el acto. Decidiendo que era más seguro rendirse, Slimy se retiró. Al menos ahora sabía que existían humanos en este mundo. Desafortunadamente, también había una barrera idiomática muy real entre ellos. Bajo la luz de la luna, el moho de limo rebotó sobre el agua, poniendo rápidamente distancia entre él y los humanos con los que acababa de encontrarse. Una vez que aterrizó a salvo en la hierba, retiró la amenaza mágica a la que se había estado aferrando. La vigilancia mágica seguía siendo su mayor debilidad, y lo último que quería era volver a encontrarse con ese búho espectral. Para distraerse, decidió probar una nueva habilidad que había adquirido durante la pelea con las avispas. Cuando activó el comando de núcleo, una cuadrícula digital se extendió a su alrededor, escaneando el área. Sus sentidos se agudizaron al instante, convirtiéndose en algo parecido a un radar viviente. Suaves pitidos resonaron en su conciencia mientras la cuadrícula azul se expandía entre los árboles, mapeando el oscuro bosque a su alrededor. Se posó en una roca y esperó. El escaneo se fijó en algo familiar. Lo sintió de inmediato, uno de sus cuerpos divididos. Fue entonces cuando lo entendió. El comando de núcleo no solo estaba escaneando el entorno, estaba rastreando pedazos de sí mismo. Se lanzó a través del bosque siguiendo la señal mientras se hacía más fuerte. Pronto, lo llevó a un tronco caído donde una enorme masa amarilla brillante pulsaba suavemente. Se quedó helado de la impresión. Su clon se había vuelto masivo por sí solo. Por un momento, se preguntó cuánto se habría descompuesto mientras él no estaba. Sin dudarlo, activó la recuperación y se fusionó de nuevo con el clon de gran tamaño, absorbiendo todos sus nutrientes. El sistema anunció al instante un aumento masivo de experiencia y PvP. Lleno de energía, saltó persiguiendo la siguiente señal y continuando su cosecha. Encontró y absorbió otro clon, lo que elevó su resistencia al veneno al nivel 8. Con la experiencia combinada, subió de nivel de nuevo, alcanzando el nivel 22. Al aterrizar de nuevo en la hierba, se sintió ansioso por continuar. Activó el comando de núcleo una vez más, pero esta vez, la señal era débil, apenas emitía un pitido. Confundido, escaneó el área frenéticamente tratando de averiguar qué había pasado. Entonces notó movimientos cerca de un grupo de hongos. Su concentración se agudizó justo a tiempo para ver el problema. Un caracol ácido estaba masticando a su clon. Furioso gritó a la criatura y le disparó un chorro de citoplasma directamente. La explosión derribó al caracol, dejando al clon temblando donde yacía. Por una fracción de segundo, lo trató como a un niño acosado, prometiéndose mentalmente que lo protegería esta vez. Se acercó para recuperar lo que quedaba. Entonces todo salió mal. Un rápido borrón rojo se estrelló desde arriba, destrozando los hongos. Una larga lengua pegajosa salió disparada y recogió al clon justo delante de él. Antes de que pudiera reaccionar, una rana gorda y verde se lo tragó entero, y soltó un croar de satisfacción. El moho de limo miró con incredulidad mientras la rana eructaba. Y así, sin más, su experiencia se había esfumado. La sorpresa se convirtió en pura rabia. Mirando fijamente a la rana, juró en silencio que esa cosa asquerosa pagaría por robar su clon. Disparó una ráfaga plasmodial, lanzando un proyectil endurecido directamente hacia ella. La rana se dio cuenta demasiado tarde. El disparo se estrelló en su cara y la hizo caer hacia atrás. Al verla caer, el moho de limo se burló, pensando que se había vuelto lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a amenazas aún mayores. Pero esa confianza no duró mucho. Para su incredulidad, la rana no había terminado. Abrió la boca y atrapó el proyectil como si nada, completamente ilesa. Antes de que pudiera volver a disparar, la rana saltó alto en el aire y chapoteó en el río, desapareciendo bajo la superficie. El moho de limo corrió al borde de la roca, gritando que no podía escapar. La cabeza de la rana volvió a asomarse, croando burlonamente desde la seguridad del agua. Negándose a dejarla ir, disparó una andanada al río. Cada disparo salpicaba inútilmente. En la superficie, perdiendo el impulso al instante. Frustrado, se detuvo. Finalmente lo entendió. No podía tocarla mientras permaneciera bajo el agua. De repente, la rana salió disparada del río. Observando atentamente, el moho de limo asumió que necesitaba aire, y declaró con confianza que esa debilidad significaba su muerte. Pero estaba equivocado. La rana se impulsó desde el propio agua, liberando poder y lanzándose hacia la orilla como un misil viviente, con la boca bien abierta. Apenas pudo esquivarla cuando se estrelló contra la roca donde había estado. Mientras la rana se recuperaba, disparó una ráfaga endurecida de piedra que le dio en el ojo con una precisión perfecta. Tan pronto como el golpe impactó, se retiró a un árbol. Subido a una rama, se dio cuenta de lo que había sucedido. La rana lo había atraído hacia el agua. Después de tantas victorias fáciles, se había vuelto descuidado. Se recordó a sí mismo que un cazador podía convertirse en presa en un instante. Abajo, la rana, furiosa, se agarraba el ojo sangrante. Miró hacia arriba y croó con rabia. Luego ignoró el dolor y saltó directamente hacia el árbol. El pánico lo invadió cuando el moho de limo se dio cuenta de que se había quedado sin munición de piedra. En su lugar, disparó proyectiles de limo líquido.
No sirvió de nada. La rana abrió la boca y atrapó cada proyectil, tragándoselos en el aire. El moho de limo se quedó helado de horror al darse cuenta de que sus ataques literalmente la estaban alimentando. Incluso herida, la rana trepó al árbol acercándose rápidamente. Para cuando comprendió el peligro, ya era demasiado tarde. La lengua de la rana salió disparada y se enroscó firmemente a su alrededor. Siguió un brutal tira y afloja, con el moho de limo aferrándose a una rama mientras la pesada rana tiraba hacia abajo. La tensión se volvió insoportable. La rama crujió y luego se partió. Mientras caía, agarrando la madera rota con terror, vio a la rana esperando abajo con la boca bien abierta. En esa fracción de segundo, usó el impulso inverso. Envolviéndose alrededor de la rama rota, inclinó el extremo afilado hacia abajo y lo lanzó hacia adelante, gritando que se comiera esto en su lugar. La madera astillada atravesó directamente la boca de la rana y llegó a su cerebro. El impacto hizo que la rana cayera hacia atrás, salpicando sangre mientras el moho de limo permanecía a salvo arriba. El cuerpo sin vida cayó al río con un fuerte chapoteo, poniendo fin a la pelea. Aferrado al tronco del árbol, finalmente se relajó, aliviado de que todo hubiera terminado. Abajo, el cadáver de la rana se hundió en el agua oscura. La sangre se extendió antes de desaparecer en las profundidades. Mirando hacia abajo, sintió una punzada de arrepentimiento. Fue un desperdicio. No podía descomponerlo ahí abajo. Entonces el agua empezó a burbujear. Dos ojos brillantes y amenazadores se abrieron en las profundidades, mirándolo fijamente. Un rayo de luz explotó desde el agua, cortando el aire a su lado. La explosión golpeó el tronco del árbol y lo atravesó sin esfuerzo. Al momento siguiente, el árbol y el moho de limo que gritaba fueron lanzados al cielo nocturno. Desde el agua de abajo, el enemigo reveló su nueva forma, una entidad pálida y brillante con ojos rojos ardientes, activando la caída santificada. El moho de limo quedó completamente desconcertado por la repentina transformación del Kuruga, enemigo. Gritó con incredulidad, preguntándose cómo una rana que estaba claramente muerta podía volver con este tipo de poder. La rana santificada se liberó del árbol destrozado, sus brillantes ojos rojos fijos en él con puro odio, mientras se preparaba para terminar el trabajo. Sin previo aviso, unas protuberancias hinchadas en los ojos de la rana se abrieron, disparando chorros de sangre a alta presión como rayos láser. El moho de limo apenas pudo esquivarlo a tiempo. La sangre corrosiva cortó el árbol donde acababa de estar, y en ese instante, supo que estaba superado. Disparó un hilo de limo hacia arriba, se enganchó a una rama más alta y se balanceó, saltando rápidamente de árbol en árbol para crear distancia. Mientras huía, su mente trabajaba a toda velocidad. Un moho inteligente sabía cuándo retirarse. Aún así, no tenía sentido. Se suponía que este era un monstruo de bajo nivel. ¿Por qué tenía una tercera forma cuando otros apenas duraban un segundo? Algo en ello no cuadraba, y eso solo reforzó su decisión de huir. La rana santificada se negó a dejarlo ir. Rugió y lo persiguió, moviéndose con una velocidad antinatural. Usando su lengua como un gancho de agarre, se balanceó por el aire, igualando los movimientos del moho de limo casi a la perfección y cerrando la distancia rápidamente. La rana desató el látigo sanguíneo. Un látigo de sangre solidificada rasgó el aire y cortó limpiamente uno de los tentáculos del moho de limo, infligiendo 199 de daño. Perdió el agarre y cayó mientras una alerta del sistema gritaba que una sustancia extraña había invadido su cuerpo. Se dio cuenta de que la sangre de la rana era tan tóxica que ni siquiera su resistencia al veneno de nivel 8 podía bloquearla. La rana no se detuvo. Lanzándose hacia abajo, activó el latigazo de lengua. Su larga lengua rojo sangre salió disparada como un arpón, envolviendo firmemente al moho de limo y tirando de él hacia abajo. Incluso entonces, se burló al notar que el daño era solo de un punto. Supuso que los ataques físicos no significaban nada para un cuerpo líquido como el suyo. Esa confianza se desvaneció en el momento en que cayó al río. Agua dulce, su peor debilidad posible. Una advertencia roja parpadeó mientras la presión osmótica de sus células se disparaba peligrosamente, diciéndole que escapara de inmediato o moriría. Antes de que pudiera reaccionar, la rana santificada se abalanzó con las mandíbulas abiertas. Su boca se cerró de golpe, tragándoselo entero. La rana flotaba en el agua con aspecto satisfecho. Pero entonces su boca se abultó y se contrajo. Dentro, el moho de limo seguía vivo, luchando desesperadamente. La rana apretó más las mandíbulas, forzándolo a bajar por su garganta. En el estómago, estaba sumergido en ácido digestivo, viendo con horror cómo sus pbs se agotaban a 33 de daño por segundo. El pánico lo abrumó. Intentó expulsar su núcleo, pero el agotamiento lo arrastró. Su habilidad de división no se activaba. En la superficie, la rana santificada croaba triunfalmente, chapoteando como si celebrara su victoria. Dentro, siendo disuelto vivo, el moho de limo tomó una decisión desesperada. En lugar de resistirse al agua, se entregó a ella. Provocó intencionadamente su debilidad osmótica. Al absorber agua, su cuerpo comenzó a expandirse rápidamente dentro de la garganta de la rana. La rana sintió inmediatamente que algo iba mal. Se agarró el cuello mientras este se hinchaba de forma antinatural.
El moho de limo siguió expandiéndose, forzando su entrada en la boca y la garganta de la rana, decidido a ahogar al monstruo hasta la muerte por puro tamaño. Para sobrevivir al daño mientras crecía, el moho de limo consumió hasta la última gota de miel de avispón que tenía, restaurando 400 pb por uso solo para seguir expandiéndose. Con una regeneración constante, su cuerpo se hinchó hasta alcanzar un tamaño enorme, estirando a la rana más allá de sus penisonto límites. Entonces estalló. Con una explosión masiva, la rana santificada fue destrozada desde dentro. Sangre y vísceras salpicaron el agua mientras la expansión del moho de limo la destruía por completo. Victorioso, flotaba en el río como una montaña de limo verde, mientras el sistema confirmaba la muerte y le otorgaba experiencia. También le informó que sobrevivir a la sangre tóxica le había otorgado un nuevo anticuerpo. Flotando entre los árboles del pantano, miró con incredulidad su nueva y masiva forma. Apareció una ventana de estado que mostraba una nueva habilidad pasiva. Regulación de la presión osmótica, Max. Sus PB se habían disparado a 11.700, muy por encima de su máximo normal de 924, pero un temporizador le advirtió que el exceso de salud desaparecería en una hora. Se estudió a sí mismo con atención. Su tamaño le permitía flotar como un iceberg. La parte inferior de su cuerpo absorbía agua, pero su enorme volumen le permitía equilibrar la presión de forma segura. La inmunidad total al agua no era algo que hubiera planeado, pero fue una gran ventaja de su arriesgada apuesta. Entonces volvió a fijarse en el temporizador. Casi 10.000 PB adicionales, que lo hacían prácticamente invencible, estaban a punto de desaparecer. Su expresión cambió, volviéndose seria y codiciosa. Había consumido toda su preciada miel para alcanzar esta forma, así que necesitaba exprimirle hasta el último beneficio posible. Se rió a carcajadas, imaginándose a sí mismo como un kaiju imparable. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea, algo parecido a ese juego de la bola pegajosa que rueda. Decidió rodar por el bosque y recoger todo a su paso. En su forma masiva, arrasó el bosque inundado como un desastre natural. La vegetación desaparecía bajo él mientras las notificaciones del sistema aparecían sin parar, confirmando la descomposición y otorgando experiencia. Arrasó con árboles y maleza, recolectando recursos eficientemente antes de que se acabara el tiempo. Bajo el agua, los peces nadaban pacíficamente entre las raíces hasta que él irrumpió. Los peces se dispersaron al instante. Intentó cazarlos, pero no tenía sentido. Aunque era inmune a la presión, el agua lo ralentizaba demasiado, y los ágiles peces no merecían el esfuerzo. Molesto, arrastró su enorme cuerpo de vuelta a tierra firme. Cerca de allí, un grupo de hongos crecía en la base de un árbol. Pasó sobre ellos, absorbiéndolos al instante, y dejando un rastro vacío a su paso. Adentrándose más en el interior, vio dos pequeñas criaturas parecidas a nutrias que estaban de pie orgullosamente, con un pez recién capturado. El enorme moho de limo se cernió sobre ellas, saludándolas ruidosamente y proyectando una sombra masiva. Antes de que pudieran reaccionar, se abalanzó y se estrelló con su cuerpo pegajoso. No se las comió. En su lugar, se alejó rodando, anunciando despreocupadamente que se llevaba su pescado. Las nutrias se quedaron sentadas en la tierra, empapadas de limo verde, mirando en silencio traumatizado cómo desaparecía su cena. Mientras seguía rodando, se justificó a sí mismo. Perdonar la vida a las lindas nutrias y solo robarles la comida significaba claramente que aún le quedaba algo de piedad humana. Ese pensamiento terminó abruptamente cuando vio una ardilla agarrando una nuez, con las orejas y la cola cubiertas de llamas mágicas. La ardilla estalló en furia, todo su cuerpo se encendió en llamas. Hizo una parada de manos y lanzó una bola de fuego desde su cola, enviando una columna de llamas directamente hacia él. La magia de fuego seguía siendo una debilidad grave, sin importar lo grande que fuera. Aún así, la diferencia de tamaño era ridícula. Se cernió sobre la ardilla, advirtiéndole que no lo culpara a él, ya que ella había atacado primero. Entonces estrelló su enorme cuerpo contra el suelo, bromeando con que jugar con fuego en el bosque estaba prohibido. Cuando se levantó de nuevo, solo quedaba un esqueleto limpio. El sistema confirmó la muerte y la descomposición, otorgando más experiencia. En lo profundo del bosque, resonaban violentos estruendos. Un gran lagarto musculoso fue lanzado por los aires y se estrelló contra el suelo. Enfrente, se erigía un imponente monstruo árbol, con un cristal brillante incrustado en su pecho y brazos de ramas que se agitaban. Agresivamente, el lagarto se reincorporó, su garganta hinchándose mientras preparaba un contraataque. Desató un potente chorro de líquido de su boca. El ácido roció al monstruo árbol, chisporroteando violentamente. La corteza y la carne comenzaron a derretirse mientras la criatura se retorcía de agonía. Incluso mientras su cuerpo se derretía, el monstruo árbol no había terminado. Una semilla brillante salió disparada de su forma colapsada y aterrizó limpiamente dentro de un tocón hueco cercano. Tomando poder directamente de la tierra, el tocón pulsó con energía y se regeneró casi al instante, restaurando al monstruo árbol como si nada hubiera pasado. El lagarto gruñó de frustración al ver a su enemigo regresar. Decidido a terminar las cosas rápido, activó embestida salvaje y cargó hacia adelante a una velocidad increíble.
En respuesta, el monstruo árbol lanzó sus ramas como lanzas, intentando detener el asalto. El lagarto se retorció y zigzagueó entre los ataques, esquivando con una agilidad impresionante mientras acortaba la distancia. Se acercó, con las fauces listas para morder, pero el monstruo árbol reaccionó más rápido. Una rama afilada se cerró sobre el brazo del lagarto, atravesando directamente sus duras escamas. Antes de que pudiera liberarse, extraños brotes blancos comenzaron a germinar a lo largo de la rama, extendiéndose rápidamente y bloqueando al lagarto en su lugar. Uno de los brotes floreció en una flor grotesca justo delante de su cara. El lagarto la miró fijamente, su ojo reflejando los pétalos. Entonces la infección atacó. Tumores rojos brotaron instantáneamente de la pupila del lagarto. Al instante siguiente, su ojo explotó en un chorro de sangre. Cegado, gritó de agonía. El monstruo árbol continuó de inmediato, estrellando su pesada rama contra el cuerpo del lagarto. El impacto envió a la bestia por los aires, estrellándose con fuerza contra el suelo rocoso. A pesar de estar malherido y ciego, el lagarto se negó a quedarse en el suelo. Se tambaleó de vuelta a sus pies y activó la visión térmica para compensar su vista perdida. Firmas de calor inundaron su percepción. Las ramas del monstruo árbol ahora aparecían como vetas brillantes. Con un salto poderoso se lanzó alto en el aire. Encogiendo su cuerpo giró rápidamente, convirtiéndose en un taladro viviente. Activando cola afilada, usó el impulso para dar un devastador golpe descendente. El ataque atravesó directamente al monstruo árbol, haciéndolo pedazos en madera astillada y pulpa verde. Mientras el núcleo del monstruo se rompía, el lagarto rugió, en victoria, con sangre y saliva goteando de sus fauces. Pero la victoria tuvo un precio. La flor parásita continuó floreciendo desde la cuenca de su ojo arruinado, sus raíces hundiéndose más profundamente en su carne. El moho de limo gigante bajó la colina a toda velocidad sin dudarlo. Rodó directamente sobre el lagarto herido, aplastándolo bajo su peso y absorbiéndolo por completo. Una alerta del sistema advirtió brevemente de un objeto extraño, pero sus anticuerpos lo neutralizaron al instante, otorgándole experiencia por la descomposición. Se detuvo un segundo, ligeramente confundido por la advertencia, y luego le restó importancia. No había tiempo para pensar. Necesitaba comer tanto como fuera posible antes de que se le acabara el tiempo. Mientras continuaba aplastando todo a su paso, algo comenzó a sentirse extraño. Había rodado sobre lo que deberían haber sido cientos de acres, pero el bosque a su alrededor todavía parecía imposiblemente denso, como si no lo hubiera reducido en absoluto. Entonces el suelo tembló. A lo lejos, un pilar masivo de energía oscura brotó de una montaña, disparándose directamente hacia el cielo nocturno. Enormes patrones mágicos geométricos se extendieron por los cielos mientras la energía atravesaba las nubes. El moho de limo observaba en un silencio atónito. A pesar del abrumador espectáculo, no había ningún sonido. Se sentía irreal, como una alucinación. Antes de que pudiera entenderlo, su límite de tiempo llegó a cero. El sistema eliminó su exceso de PB. Su enorme cuerpo se disolvió en humo, encogiéndose al instante. En segundos, volvió a su forma original, pequeña y espinosa, descansando sobre la hierba. Revisó su estado, nivel 49. Había obtenido el logro de Señor de las Criaturas Débiles, y sus PB habían subido a casi 3000. Entonces apareció otra notificación y arruinó el ambiente. La sobrecarga nutricional se había completado. El siguiente requisito era 5 veces mayor, y no ganaría experiencia durante la próxima hora. Tumbado en el cráter que su cuerpo gigante había dejado, murmuró cínicamente, preguntándose si su elegante nuevo título solo significaba que era el rey de los monstruos de jardín de infantes. Su cuerpo se revolvió desagradablemente. Comer en exceso le había provocado náuseas. Al abrir su inventario, lo encontró lleno de chatarra, rocas, madera, huesos, todo tipo de basura inútil. Sabiendo que tenía que vaciarlo, su cuerpo se convulsionó mientras vomitaba una enorme pila de objetos en el suelo del bosque. Cuando terminó, yacía allí desinflado junto a los escombros. Se sentía más ligero pero también aburrido. Con la exploqueada no había mucho que hacer. Entonces apareció otra notificación. Al nivel 60, podría elegir entre un cambio de clase o una evolución. Su emoción explotó. Este era el verdadero camino hacia el poder. Razonó que el mimetismo probablemente estaba ligado a los cambios de clase, mientras que la evolución sonaba como una mejora fundamental, algo así como un animal que adquiere inteligencia de nivel humano. Su imaginación se desbocó. Se imaginó a sí mismo como un mago de moho de limo, dominando la magia y gobernando el mundo en esta forma ridícula. Se rió para sí mismo hasta que el sonido de alas lo devolvió a la realidad. Al mirar hacia arriba, vio 3 figuras que se movían rápidamente volando entre los árboles. Su humor cambió al instante. Magos, avispa armados, los mismos avispones que usaban magia con los que había luchado antes, y eran 3. Enfrentarse a tantos a la vez sería peligroso. Curioso por su destino, decidió seguirlos. Saltando de árbol en árbol, los siguió a una distancia segura mientras volaban más adentro del bosque. Cuando llegó a un claro, se quedó paralizado por la sorpresa. El suelo del bosque estaba repleto de innumerables colmenas.
todas conectadas por puentes orgánicos, formando una enorme ciudad de insectos. Escondido en la hierba, miraba con asombro. La escala era increíble. Se preguntó si esta enorme estructura interconectada era el aspecto de un enjambre evolucionado. Los 3 magos avispa descendieron a la colonia, uniéndose a miles de otros, y entonces la tierra tembló. Una enorme pata con garras se estrelló, aplastando una colmena entera al instante. Un pájaro colosal apareció, un pájaro del terror con cola de serpiente que se alzaba sobre las ruinas. El pájaro ignoró por completo a las avispas. Abrió las colmenas y devoró con avidez las larvas de su interior. Observando desde su escondite, al moho de limo le entró un sudor frío. Reconoció la especie de inmediato. El rojo una vez lo había asustado tanto que casi había renunciado a la vida, aunque esta variante azul se sentía diferente. La colonia contraatacó. Miles de avispas soldado lanzaron un ataque coordinado en picada desde todas las direcciones, pero las defensas del pájaro eran absurdas. Los aguijones rebotaban en sus gruesas plumas. Los ataques dirigidos a la cabeza de serpiente de su cola también fallaron, incapaces de perforar las duras escamas. Los ataques físicos eran inútiles. Cambiando de táctica, el enjambre cubrió al pájaro con insectos, intentando asfixiarlo o sobrecalentarlo. El pájaro simplemente se sacudió, enviando a miles de avispas a volar como polvo. Con la fuerza bruta fallando, los 3 magos avispa finalmente se unieron a la batalla. Flotando sobre el depredador, activaron círculos mágicos brillantes y comenzaron a invocar docenas de bolas de fuego, todas apuntando directamente al imponente pájaro del terror.